Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos al último programa de esta serie de programas dedicados a la inversión en un mundo electrificado. Teníamos otra entrevista programada, pero la hemos tenido que posponer para el año que viene, así que con el programa de hoy cerramos este ciclo de programas donde hemos repasado la tesis de inversión de diferentes metales, como por ejemplo el cobre, metales de baterías incluyendo litio, cobalto, níquel, donde hemos hablado con empresas y expertos de estos metales. Y hoy lo cerraremos hablando de un metal que hace tiempo que está sonando mucho, que es el estaño. Yo ya tenía este programa ya escrito hace bastantes semanas, pero hace unos días se ha publicado un vídeo en inglés por la ITA, que es la Asociación Internacional del Estaño, donde explica bastante bien la tesis del estaño. Si ya has escuchado ese vídeo, verás que muchas cosas están repetidas. Evidentemente, los números o de dónde salen los metales no se pueden cambiar de un vídeo a otro porque estén en una lengua distinta, pero sí que he realizado un esfuerzo para enfatizar en ciertos aspectos diferentes para hacer este podcast de hoy atractivo, tanto a los que habéis visto el vídeo como a los que no. Así que vamos allá. Como casi todos sabréis, los metales envueltos en la electrificación, en el estaño en particular, lleva un rally bastante grande desde hace unos meses. Desde los $13,000 la onza en la crisis del COVID hasta los 41,000 a finales de noviembre. Como en todos los metales envueltos en esta tesis, la pregunta final es cómo es la oferta y la demanda a corto y a medio plazo y si creemos que con los planes de electrificación, de transición ecológica, de un futuro verde, de la resiliencia, ¿no? Los planes de resiliencia, la demanda del metal va a aumentar y para esto debemos entender los usos y la oferta y la demanda del metal. El estaño es un metal maleable, blando, dúctil, de color blanco plateado, muy cristalino. Es el número 49 más abundante en la superficie de la Tierra y para ponerlo en comparación, el estaño es 25 veces menos abundante que el cobre y 7 veces menos abundante que el plomo. El estaño ocurre en forma de diferentes minerales, pero es la casiterita en forma de óxido de estaño 4, la única forma importante comercial. La curiosidad del estaño es que tiene dos alótropos, que uno es estable, plateado, maleable, que es el beta, mientras que el otro, más oscuro, menos denso, es nombrado alfa. Para aquellos que no sepan lo que es un alótropo, son elementos que en un mismo estado físico existen en más de una forma. Una forma muy fácil de entenderlo es el carbón, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el diamante o el grafito, que son dos estados o dos tipos diferentes de carbono, ¿no? En la misma estado físico. Por lo tanto, tienen propiedades diferentes y las propiedades conocidas por la mayoría de nosotros en el caso del estaño son las relativas al alfa. Debido a la gravedad específica del dióxido de estaño, este es mayoritariamente minado en depósitos secundarios generados a partir de disoluciones de depósitos primarios. Esto provoca que haya depósitos de estaño que lleguen en el mar y esto provoca que en países como Birmania el minado en el mar sea un aspecto bastante importante. Los métodos más económicos de minado del estaño son mediante dragado, mediante minería hidráulica y la minería a cielo abierto. El método dragado es el que se usa en excavadoras que pueden excavar por debajo del nivel del mar. Además, este método, igual que en el hidráulico, es interesante porque la misma agua puede ser usada para el proceso de concentración y separación gravimétrica del metal. Digamos, de forma similar, el método hidráulico lo que usa es un chorro de agua potente en contra de la piedra para arrastrar parte del mineral y que luego es recogido en forma de concentrado. En su tratamiento, la casiteritita se tritura, se muele en los molinillos adecuados y luego se introduce con agua, ¿vale? Para una futura decantación. El mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de la resta.
Posteriormente se introduce en un horno donde se oxidan los posibles sulfuros de estaño y se transforman en óxidos. La mena de estaño que se forma en forma de óxido se introduce luego en un horno donde se produce la reducción, transformando el óxido de estaño a estaño metal, depositando el estaño en la parte inferior y, digamos, la escoria en la parte superior. Finalmente, para obtener un estaño con un porcentaje del 99,9%, es necesario someterlo a un proceso electrolítico, igual que pasa con otros minerales, en otros metales, como puede ser el cobre. La minería del estaño, como pasa con el cobalto en el Congo, hay mucha parte que es de producción minera artesanal. Especialmente importante en países como Indonesia, donde las reservas del metal son 20 veces superiores en el mar que en la tierra. Según la ITA, calcula que el 40% de la producción anual de estaño proviene de la minería artesanal. Si nos remontamos en la historia, la extracción del estaño empezó en la Edad de Bronce, alrededor de 3000 años antes de Cristo, cuando se observó que los objetos de cobre formados a partir de diferentes minerales, que contenían diferentes porcentajes de otros metales, tenían propiedades diferentes. Los primeros objetos de bronce eran con estaño o con arsénico y se cree que fue algo totalmente no intencionado. La adición de este segundo metal incrementa la dureza, disminuye la temperatura de fundición y aumenta la densidad del metal líquido, lo que permite trabajar mejor con él. En los tiempos modernos, el estaño se usa mayormente para las soldaduras y para la fabricación de films conductores para aplicaciones opticoelectrónicas. Un porcentaje importante se usa para productos químicos. En este campo se usa como catalizador para polimerización de plásticos, estabilizador de PVC, o también existen toda una serie de productos orgánicos de estaño, conocidos como reactivos de Grignard, que se usan para la creación de moléculas orgánicas para su síntesis, y se estima que su producción industrial supera los 50.000 toneladas año. La aplicación de estos reactivos fue tan extendida y cambió de tal forma el paradigma de la síntesis química que su creador, Victor Grignard, obtuvo el Premio Nobel de Química en el año 1912. Otra gran aplicación del estaño es el recubrimiento de metales como el hierro o en el acero para aumentar su resistencia a la corrosión. Además, como el estaño inorgánico tiene baja toxicidad, el acero recubierto de estaño se usa para las latas de comida. Si nos centramos en porcentajes, aproximadamente un 50% del estaño es usado para soldaduras, un 18% para productos químicos, un 12% en recubrimientos, un 7% en baterías, un 5% en aleaciones y el 8% restante para usos diversos. Si miramos la demanda global a través del tiempo, veremos que el estaño tiene un incremento de demanda constante aproximadamente del 2% anual desde inicios del siglo XIX, pero en las épocas de expansión, de gran demanda de materiales o cuando se ha introducido una tecnología nueva es cuando más ha aumentado la demanda. Por ejemplo, cuando empezó la producción industrial a gran escala de los coches a inicios del siglo XX, la demanda de estaño se triplicó en un periodo de 30 años. Cuando hubo la reconstrucción después de la Guerra Mundial a medianos de los 40-50, la demanda se multiplicó por 2,5 en un periodo de 30 años. A finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI, con el boom de los productos eléctricos y la prohibición del uso de plomo en soldadura en muchos países, la demanda se multiplicó por 1,5 en un periodo de 20 años. Por lo tanto, nos encontramos en un metal con una demanda constante, que no es retrayente, y con unos booms en épocas de consumo o de desarrollo de nuevas tecnologías. Sí que es verdad que en los últimos tiempos, estoy teniendo este boom actual por los chips, por ejemplo, no hemos tenido un aumento significativo de la demanda de estaño. Esto es debido a la miniaturización de los chips y los componentes eléctricos, que cada vez, como todos sabemos, son más pequeños, y por lo tanto a la reducción de los materiales envueltos en su fabricación. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que este proceso está llegando a la fin y cada vez es más difícil seguir reduciendo su tamaño.
Por lo tanto, a partir de ahora, un aumento de la demanda debe traer consigo un aumento significativo del consumo. En general, podemos decir que el estaño se usa en la fabricación de todo lo que es eléctrico, ya que su soldadura permite unir los componentes electrónicos y, por lo tanto, la transición a un mundo electrificado debe llevar en sí a un mayor consumo del metal. Además, como hemos visto en la floración de nuevas tecnologías, donde el crecimiento de la demanda del estaño brilla por sí sola. Y si miramos a la calle, el estaño está presente en todas y cada una de las tecnologías envueltas en la transición energética. Leyendo un poco he visto que las principales productores intentan vender muchísimas aplicaciones de estaño, pero en general las aplicaciones futuras y la demanda relativa que vayan a tener dependerá de la evolución de esas tecnologías. Para mí, lo importante no es la posible demanda futura de una tecnología que no sabemos si se va a establecer, sino el claro aumento de la demanda de tecnologías que sí sabemos que van a ser generalizadas. Por ejemplo, el estaño es usado para la soldadura y la fabricación de productos electrónicos, semiconductores, robótica y chips, y esto es irreemplazable. Aquí tenemos multitud de elementos, desde la fabricación de elementos de consumo, como pueden ser teléfonos móviles, o para la introducción del 5G y el Internet de las cosas. Una de las cosas que la gente normalmente no sabe es que en el 5G la diferencia con el panorama actual requiere muchas más antenas, pero muchas más pequeñas, ya que el ancho de banda es diferente a la tecnología actual, permitiendo una comunicación más rápida de la información. Hay muchos países que aún no han introducido el 5G y la mayoría aún no está del todo desarrollado, ya que la instalación de dichas antenas aún no se ha producido. Se calcula que la demanda de dichas antenas llegará entre las 10 y 15.000 toneladas para el año 2025. El coche eléctrico y automático, que ya hablamos que requiere mucho más cobre que un coche tradicional y por lo tanto muchas más conexiones eléctricas que soldar. Pero si miramos, por ejemplo, el número de chips en el que también necesitará soldar, varía según las fuentes. Por un lado, el US Commerce Secretary dice que el coche eléctrico tiene 2.000 chips, el doble que uno tradicional. Pero si en cambio miramos a Ford, nos dice que un Ford Focus tiene 300 chips, mientras que los nuevos Ford eléctricos tienen 3.000. En algunos foros he encontrado que los Tesla tienen 3.500, pero si tenemos que pensar que un coche eléctrico de Ford tiene 3.000, me parecen hasta pocos 3.500 sabiendo que el Tesla tiene autoconductor. A partir de esto, el coche per se tiene muchos otros componentes que tienen estaño, por ejemplo, recubrimientos o aditivos en frenos, cojinetes, radiadores, catalizadores, depósitos de gasolina, entre otros. Por lo tanto, la fabricación de nuevos coches, ya sea coches tradicionales o toda esta transición al coche eléctrico, y por lo tanto llevará muchas más conexiones, requerirá un aumento significativo del uso de estaño. Si nos centramos en las energías renovables, aquí es donde hay mucha disparidad de opiniones. Se dice que el estaño sí se puede usar para algunos tipos de placas solares, en baterías, en generación de hidrógeno, en fuel cells, y yo no digo que todo esto no es posible, pero sí que la tecnología no está establecida de la manera en que lo está el coche eléctrico o el 5G. Lo que sí he encontrado es que ya no el material para hacer las placas solares, pero sí que el estaño se usa como cinta solar para enganchar las diferentes celdas solares. Solo en este campo se espera de que el consumo de estaño multiplique por 7 para el 2030, para este uso en concreto. De todas maneras, ni que el estaño no sea un componente principal en las energías renovables no quiere decir que su uso sea menor. Todos los molinillos, placas, centrales necesitarán conexiones eléctricas y chips y por lo tanto la transición energética debe ir hacia un uso más intensivo del estaño. Una de las ventajas del estaño en todos estos productos son que las cantidades usadas son muy pequeñas y por lo tanto los incrementos de precio en el metal no suponen un cambio significativo en el coste final del producto. En este sentido, el estaño está situado como el metal que mejor puede aprovechar las nuevas tecnologías en una encuesta realizada por el MIT por Rio Tinto en 2018. Si miramos la demanda en 2020, fue calculada aproximadamente con unas 355.000 toneladas. Desde la
TIA, la International Tin Association, se espera que la demanda pueda aumentar hasta las 430.000 para 2025, si las nuevas tecnologías y los planes de electrificación siguen su curso. Por lo tanto, como hemos hablado, un incremento significativo en un corto periodo de tiempo al expandir una nueva tecnología en el mercado. Ahora vamos a mirar las reservas y la oferta actual del estaño para que veáis que ya veréis que está dominada por el sureste asiático. Si miramos las reservas en la ITA, diferencian entre las que cumplen el CRI-RISCO y las que no. El CRI-RISCO es el Comité Internacional para el Reporte de Recursos y Reservas, que es un organismo reconocido a nivel mundial y avalado por el Consejo Internacional de Minería y Metales. Como las entidades que representan a la industria minera y los asuntos relacionados con la clasificación y reporte de activos minerales. Por lo tanto, los que cumplen con este requisito o con esta asociación tienen una mayor fiabilidad a la hora de reportar los datos. El problema principal que ahora mismo tiene la Asociación Internacional de Estaño es que China, uno de los países con mayor producción y reservas de estaño, no cumple con los requisitos, por lo que, según dicen, están trabajando para que esto cambie dentro de poco. Para este resumen, no hemos distinguido entre los que cumplen y los que no. Pero la audiencia debe de entender o debe de pensar que siendo China el máximo productor y la mayor parte o el país que tiene mayores reservas, más de la mitad de los números expuestos aquí no cumplen con los requisitos CRI-RISCO. A día de hoy, los recursos y reservas estiman que hay tan solo 338 depósitos y distritos mineros de estaño. Y según la ITA, a finales del 2019 había un total de 15 millones de toneladas de recursos mundiales y las reservas bajaban a 5,5 millones de toneladas. Los recursos por países son China, con 8,14 millones de toneladas, seguido de Rusia con 2,7, Indonesia con 1,5 y Bolivia con 0,95. Si miramos la producción, tenemos una fuente principal que consiste en el minado y una fuente secundaria que es el reciclaje. La producción de estaño se calcula que es aproximadamente 328.000 toneladas, un 10% menor que la demanda. Con unas reservas de 5,5 millones o unos recursos de 15,4 millones de toneladas, dan para entre 17 y 46 años de minado. Por lo tanto, aunque aún queda estaño, por lo que más que predecible aumento del consumo, es importante seguir explorando y desarrollando nuevos depósitos. Tanto recursos, reservas como producción, China parece tener el mayor potencial en el mundo en este mercado y, como hemos visto, en muchos otros ligados a la electrificación. Según los últimos datos históricos, parece que la producción va declinando poco a poco en el tiempo, pero en parte es debido a que el gobierno no está facilitando la abertura de nuevas minas, ya que, como pasa con el carbón, no lo ven como un negocio sostenible en el futuro. Esto es algo a tener en cuenta, ya que sabemos que China le gusta tener el monopolio y controlar el acceso a materias primas, y en caso de escasez, puede decidir abrir y aumentar las reservas y producción del estaño. Recordemos de que China no cumple con los estándares de reporte de la ITA. Indonesia es el segundo productor de estaño en el mundo. Su minado fue aproximadamente 77.000 toneladas en 2019, bajando a los 66.000 en el 2020. En Indonesia hay mucho minado artesanal y fundiciones privadas. Podéis buscar vídeos en internet donde hay el minado artesanal en el mar, donde realmente es muy peligroso por cómo hacen o cómo lo operan, ¿no? Simplemente debido a los precios y a las condiciones de allí. Pero la inmensa mayoría del estaño es producido mediante una compañía pública del Estado. Birmania, aunque tiene unas reservas pequeñas de estaño, se convirtió en el tercer mayor productor de estaño concentrado en 2013, debido a la minería artesanal del país. La mayor parte del metal es enviado a China para su fundición. Imaginaros si es importante que el 95% de las importaciones de estaño de China provienen de Birmania, y esto significa el 25% de la producción anual de China.
El problema de tener un minado artesanal es que su producción es poco veraz y reproducible y que puede estar sujeta a problemas meteorológicos, por ejemplo. China reportó que este último año Birmania disminuyó sus importaciones en más de un 20%. Recordemos que en el mundo la producción artesanal cuenta por el 40% de la producción mundial de estaño. Si miramos a Europa, hay dos grandes zonas mineras. La primera es en Rusia, con una pequeña producción de 2.700 toneladas de estaño, pero que tiene uno de los recursos más grandes, con 1,8 millones de toneladas, repartidos en 18 proyectos diferentes. El problema principal es que la mayoría se encuentran en la parte del país en el borde de China, y el aislamiento de la región hace difícil una inversión y un desarrollo de dichos proyectos. La segunda región europea es el Reino Unido, con la famosa región de minado de estaño en Cornwall, en el sureste del país. Su antigua mina cerró en el 98, pero hay exploraciones y desarrolladores trabajando para revivir dichas antiguas minas. Los recursos, que son aproximadamente 260.000 toneladas. Si nos centramos en la fuente secundaria, que proviene del reciclaje de estaño, en este caso cuenta con 60.000 toneladas, una parte importante ya que supone el 30% de la producción total. De las 60.000, la mitad vienen de residuos de soldadura y un tercio de las aleaciones del bronce. Y seguro que, igual que pasará con el cobre, el reciclaje jugará un rol muy importante en el futuro. Las mismas fundidoras de metal son las que se encargan del reciclaje y, por lo tanto, China, Indonesia y Birmania son los países que concentran la mayor parte del estaño. Si miramos las fundiciones, Yunguantin en China, PT Timah en Indonesia y MCC en Malasia son los mayores productores. Si miramos a Europa, volvemos a encontrarnos con una empresa de la que habíamos hablado en el capítulo del cobre. Aurubis compró Metalo en Bélgica, uno de los principales fundidores y recicladores de estaño en Europa, haciendo que esta empresa alemana sea la principal fuente de estaño para el reciclado en Europa. Sobre el precio y el mercado del estaño, tenemos que pensar que es un mercado pequeño y que, a diferencia de otros metales, ha sufrido problemas para tener un mercado continuo. Para poner en comparación con el mercado global del estaño en el año 2020, fue de aproximadamente 6.800 millones de dólares, mientras que el del cobre fue de 230 billones americanos. Por lo tanto, pequeños desajustes o cambios en la oferta y la demanda afectan de manera grande al mercado de este metal. El mercado del estaño es el único entre las diferentes materias debido a la complejidad de los acuerdos del pasado entre países productores y consumidores. Los primeros acuerdos datan del 1921, pero no fue hasta el 1956 que se realizó el primer acuerdo internacional del estaño, pero que este se disolvió en 1985. Durante estos años, el Consejo Internacional del Estaño tenía un efecto significativo e importante en el precio del metal. El Consejo ayudaba a mantener el precio del metal comprando stock cuando los precios estaban bajos y vendiéndolo cuando los precios estaban altos, amortiguando las oscilaciones del precio del metal. Sin embargo, el Consejo no tenía suficiente dinero y, por lo tanto, no podía manipular a su antojo el precio del metal. Y el precio subió de forma abrupta en diferentes periodos, sobre todo durante el 1973 y el 1980, años de una gran inflación. Durante estos años, los Estados Unidos redujeron su reserva estratégica de estaño para poder sacar partido a los precios históricamente altos. Y simplemente aquí hacer un highlight porque nos encontramos otra vez en un periodo alto inflacionario donde seguramente también va a disparar el precio de dicho metal. Cierro paréntesis. A inicios de la década de los 80, la recesión impactó en la industria del estaño. El consumo bajó drásticamente y el Consejo Internacional del Estaño intentó de todas maneras sostener los precios del estaño, comprando a manos llenas, aunque esto provocó al Consejo a endeudarse. El Consejo continuó comprando hasta que en 1985 llegó el máximo endeudamiento, provocando una crisis repentina del estaño, ya que la demanda ficticia creada por el Consejo desapareció.
El estaño entró en una crisis mayúscula, provocando que fuera desalistada del London Metal Exchange durante 3 años. Poco después, el consejo se disolvió y el estaño entró en un verdadero mercado libre. El precio siguió bajando y se mantuvo a un precio bajo hasta los 90. El precio se mantuvo básicamente inalterado hasta que empezó a recobrar interés a partir del 2000 con la introducción de la electrificación e Internet, donde tuvo una pequeña debacle en la crisis del 2008, pero siguió remontando hasta los precios actuales. La ITA calcula que para la siguiente década el precio del estaño se mantenga en torno a los 27-32 mil dólares por los 20.000 de media de la década pasada. Los principales mercados del estaño son el London Metal Exchange, el Kuala Lumpur Tin Market y el Indonesia Tin Market. Parte del incremento del precio del estaño es debido a las bajas reservas del metal, sumando a una reducción de la oferta por la baja producción o por los problemas de producción en la minería artesanal, y un incremento ya descontado de la demanda para la próxima década. La pregunta, como en todos los programas basados en la electrificación, es si consideras que este es el metal adecuado para la inversión a medio plazo y si consideras que es un material indispensable para tener una demanda sostenida y que la oferta no pueda inundar el mercado de forma inmediata. Si esto es así, la siguiente pregunta es ¿cómo invertimos en el estaño? Recordando de que esto no es una recomendación de compra y que cada uno tiene que hacer sus investigaciones y que puedes perder todo el dinero que inviertas en un activo, a diferencia del mercado del cobre, el mercado del estaño no es grande y las empresas mineras son pocas. Es común encontrar que diferentes mineras que su proyecto principal no es el estaño, lo pueden obtener como subproducto y están aprovechando el alza de los precios para revalorizar sus proyectos. Un ejemplo de esto podría ser el Oro Resources, una platera exploradora en Bolivia que entrevistamos en el programa y que os invito a recuperar dicha entrevista. O Anden Precious Metals, una platera boliviana que sacará estaño como subproducto. Otra manera de invertir, sin ser una mina, sería invertir en el reciclaje. Ya hemos repasado algunas fundidoras en el programa del cobre, pero Arubis es el mayor reciclador de Europa, tanto por cobre como estaño. Y en el caso del estaño, recicló más de 10.000 toneladas al año. Por lo tanto, puede ser una buena jugada. Yo soy ferviente creyente de que, sobre todo en Europa, sin tener grandes minas produciendo, la mayor parte de los metales para la electrificación va a tener que venir mediante reciclaje, y más teniendo en cuenta que todo lo que producimos y todo lo que obtengamos tendrá que ser verde, con una huella de carbono baja, etcétera, etcétera. En cuanto a empresas dedicadas puramente al estaño, tampoco hay tantas, pero como siempre depende del riesgo que cada uno quiere mirar. Para mí, la opción más segura es Alphamin Resources, que es una compañía de bajo coste de un depósito de alto grado en Mpama Norte, en el Congo. La compañía está haciendo exploraciones adicionales en la zona, cubriendo un total de casi 1.300 kilómetros cuadrados. La idea de la compañía es explorar e incrementar o multiplicar las reservas de la mina actual, con lo que si consiguen aumentar las reservas, el precio del estaño sigue al alza, dicha empresa se revalorizará notablemente. Otras compañías que han recibido atención podría ser Cornish Metals, basada en la zona minera histórica de Cornualles, en el Reino Unido, con unas reservas interesantes de estaño y cobre. Diferentes compañías han intentado revivir la mina que ya hubo antiguamente allí entre el 2001 y el 2013. En este periodo se han realizado diferentes avances significativos, como tener acuerdos para asegurar el sitio para la construcción de la mina, conseguir un permiso de minado válido hasta el 2071. El proyecto ha cambiado de manos muchas veces, pero en 2016 se registró el NI 43101 y en el 2017 el PEA, que poco tendrá que ver ese PEA con la evolución que ha tenido entre las reservas y drillings que han hecho y el precio del metal en los últimos años. Otra compañía podría ser Friestin, minera donde están intentando desarrollar su proyecto en Alemania, y aunque con unos grados inferiores que Alphamin o Cornish, supone el segundo proyecto más grande en recursos dentro de la OECD. Presenta un proyecto muy verde, sostenible y
tal y como gusta aquí en Europa, ¿no? Que no generará residuos, que todo se quedará todo subterráneo, que no dejará huella en el territorio. Y eso es algo de que seguramente se vaya a poder nutrir de todas las ayudas y porque Europa realmente necesita tener acceso a dichos materiales. Y para terminar ya simplemente el capítulo, ¿no? Yo lo que os hago es la siguiente pregunta, es, ahora, después de estar aquí hablando durante media hora y repasar la tesis de inversión del estaño, es, ¿tú crees que el estaño es el metal para la próxima década? Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.